Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a hacer la segunda parte del mensaje que habíamos comenzado, ¿sí? De mentiras heredadas, ¿sí? Vamos a estar haciendo esa segunda parte, continuando con el estudio de lo que representa el periodo intertestamentario. ¿Sí? Vamos a estar continuando con ese mensaje, el primero que hicimos, ¿sí? Para el que no lo ha visto, hablamos del periodo que corresponde a Malaquías y Mateo, ¿sí? Estamos hablando de ese intermedio en el cual no hubo ningún conocimiento de qué fue lo que sucedió en ese tiempo de persecución. ¿Sí? Es un tiempo de silencio, son 400 años aproximadamente de silencio que no se supo qué pasó con el pueblo, qué pasó con los apóstoles, cómo continuó el ministerio que le fue entregado a los apóstoles, ¿no? ¿Qué fue de la iglesia? ¿No? Para que se entienda en mejores términos, podemos decirlo, qué fue de la iglesia. Nosotros hablamos de Juan Crisóstomo, ¿sí? Que es del periodo del año 344 al 407, ¿sí? Un obispo de la iglesia de Antioquía, que fue el comienzo de la división, ¿sí? Eso fue lo que hablamos en el mensaje anterior. Vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Bien, le damos la bienvenida a todos sin antes, ¿sí? Yahweh les bendiga a todos, a cada uno de ustedes, y bueno, bienvenidos a Edificando Vidas, ¿sí? Estamos para hablar la palabra, solamente buscamos eso, ¿sí? Hablar la palabra y que el Eterno sea glorificándose en estos mensajes, en este canal, ese es el fin, no hay otro, ¿sí? Hablar la palabra, hablar la verdad por sobre todas las cosas. En un tiempo de tanto engaño, tanta mentira, tantos falsos maestros, como dice la palabra, ¿no? En Timoteo, en los libros de Timoteo, tanto primera de Timoteo como segunda de Timoteo, dice que en estos tiempos habría muchos maestros que hablarían cosas que serían agradables a los oídos de quienes buscan justamente escuchar eso, ¿sí? Palabras bonitas, enseñanzas que corresponden a lo que las personas quieren oír, ¿sí? Serían mensajes motivacionales, manipuladores, esos mensajes se basan específicamente en las emociones, en los sentimientos, en los miedos de las personas y no en la palabra, ¿sí? Eso es lo que hoy está pasando muchísimo, lamentablemente, lastimosamente, pero también tiene que ver con parte del cumplimiento profético que tiene que suceder para el final de los tiempos, que hablamos de que la mayoría de las iglesias está en ese mover, en ese movimiento de mensajes helenísticos, ¿sí? De ese momento en la historia en que se mezcló el cristianismo, ¿sí? O la palabra, con la poesía, con cuestiones prácticas o cuestiones culturales propias del tiempo de los Césares, ¿sí? Hablamos de César, de Constantino, hablamos de la cultura greco-romana, ¿sí? Se mezcló esa propia cultura con la misma palabra. De ahí salen los mensajes bonitos que hoy se escuchan de muchos pastores muy reconocidos o ministerios muy grandes que hablan solo mensajes bonitos, ¿sí? Solo mensajes de que eres un ganador, de que todo lo puedes, de que no hace falta hacer muchas cosas. A veces en muchos casos ni siquiera se menciona la palabra Dios. De hecho, hay un reconocido pastor que tiene una iglesia gigante. No vamos a dar nombre por respeto, pero simplemente acá esto lo damos como ejemplo para que sepamos contra quién estamos luchando. Obviamente que todo lo que no habla o no refiere a la escritura, ¿sí? A la palabra, ¿sí? Todo lo que no refiere a la palabra es enemigo de Yahweh, es enemigo de Dios. Es así de simple, hermanos, ¿sí? Si podemos decidir buscar la verdad y seguirla y amarla a esa verdad, o podemos seguir cuentos, fábulas, historias, ¿sí? Que hoy en día las personas quieren oír. De eso habla segunda de Timoteo. Por eso hacemos esta breve repaso, introducción. ¿Y qué pasaba con este hombre, no? Haciendo un repaso rápidamente, estos primeros minutitos. Este Juan Crisóstomo lo que hacía era generar un tremendo odio, un tremendo antisemitismo, ¿sí? Un tremendo odio hacia los judíos, hacia el pueblo judío, ¿sí? Entonces enseñaba, este obispo de la iglesia de Antioquía enseñaba a los cristianos que hasta el día de hoy conllevan muchos esas prácticas o esa idea en sus mentes
de odiar a los judíos, o de tener un rechazo más bien hacia el pueblo de Israel como tal, porque esa es la gran confusión y la falta de separación o de diferenciación que hay hoy, esa falta de conocimiento de no saber que Israel no es solo los pueblos judíos, no es solo la tribu de Judá, Israel son 12 tribus, ¿sí? Entonces, como hay un pueblo muy grande que no tiene identidad, que no sabe que Efraín y Judá se unieron para formar Israel, ¿sí? Como no conocen su identidad, entonces hay un odio constante, o un rechazo más bien hacia el pueblo santo, que más allá de su transgresión sigue siendo un pueblo santo, y que Yahweh no va a cambiar, porque la palabra es clara cuando dice que las ramas no van a tomar el lugar de la raíz. La raíz es Israel, nosotros fuimos injertados, ¿sí? Las ramas nunca van a sustentar a la raíz, ¿sí? Y eso es un principio bíblico y fundamental que toda persona que se considera hija de Dios, que se considera hijo de Yahweh y que ama a Yeshua, que ama al Señor, tiene que conocer, ¿sí? No hay excusas, hermanos. Con la palabra no hay excusas, con la palabra no se negocia, ¿sí? No se trata de a mí me parece que esto es así o yo lo interpreto así, no. La palabra no es de interpretación personal. Lo mismo pasa con la profecía. Ninguna profecía es de interpretación personal, ¿sí? Nadie puede venir y decir el Señor, Dios me reveló esto a mí porque me ama y me lo reveló solo a mí. No, ninguna profecía es de interpretación personal. Muchos hoy están siendo engañados y viene cualquier persona con el título de profeta y creen absolutamente todo lo que dicen. Pero bueno, esto es para poder mantener los ojos abiertos, ¿sí? Ojos y oídos espirituales abiertos para que nadie nos engañe, ¿sí? Que nadie os engañe fue de las señales que más enmarcó nuestro Señor Yeshua. En Lucas, en Marcos, en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, ¿sí? Es lo que más nos señala a que tengamos cuidado. Y estos tiempos son primordiales, fundamentales y muy peligrosos para todos, porque es cuanto más tenemos que estar despiertos, más en alerta debemos estar. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con esta segunda parte de este mensaje de las mentiras heredadas. Esas mentiras que fueron arruinando, separando, trayendo división en el mismo cuerpo de Yeshua, que es un pueblo. El cuerpo de Yeshua es un pueblo unido a través de una identidad, ¿sí? No religiones, ¿sí? No son religiones. Que nosotros hayamos aprendido de una cultura greco-romana no significa que así sea, porque Yeshua no era romano, no era de Grecia, ¿sí? Él no era... no salió de Italia, de Roma, Yeshua, ¿sí? Él es hebreo, siempre va a ser hebreo. Él fue hebreo, es hebreo y será siempre hebreo. Y lo que nosotros como pueblo con identidad vamos a practicar cuando lleguemos al milenio, ¿sí? Va a ser un Shabbatón, va a ser un Shabbat constante. Por eso, hermanos, siempre animamos a que puedan ir integrándose y conociendo su identidad como casa de Israel, como tribu de Efraín. Sí, importantísimo, hermanos, en este tiempo que no nos dejemos engañar, porque hay mucho, lamentable, lastimosamente, mucho pastor que está descarriando a sus ovejas hoy en día y no les está enseñando la verdad, ¿sí? Así que este mensaje es para que ustedes tengan una relación con la palabra, ¿sí? Por eso mostré la escritura, para que vean que esa es la relación que ustedes deben tener. No creer todo lo que dice el pastor, todo lo que dice el líder, todo lo que dice el mentor, todo lo que dice... Hay mucha doctrina de hombre hoy en día en las iglesias, no escritural, no profética, no de cumplimiento de lo que está escrito, establecido como plan perfecto de Yahweh, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar hoy, en este caso vamos a continuar ahora lo que corresponde al año 345 al 402 después de Cristo, después de Yeshua, ¿sí? La era actual. ¿Sí? Hablamos de Jerónimo en este caso, quien fue el que hizo la primera traducción de la Biblia al latín. ¿Ven por qué es importante hablar de estas cosas? Para que se entienda la interferencia y la manipulación, mejor dicho, humana del hombre que ha habido a lo largo de los años, a lo largo de la historia,
y que de qué manera ha cambiado tantas veces el significado, ¿sí? Esa manipulación. Por eso queremos enmarcar que estas cosas, la importancia de que nosotros nos basemos en el original, la importancia de que vayamos a la raíz, ¿sí? Cuando hay un problema, ¿a dónde vamos? A la raíz del problema, no vamos a lo último, ¿sí? Está pasando esto, hay un fallo en el motor del carro, hay un fallo en la computadora. ¿A dónde hay que ir? A la raíz, ¿sí? Si la computadora no enciende, no vamos a estar revisando el botoncito plástico, ¿sí? O vamos a estar revisando un botón o una tecla del teclado, ¿sí? No, vamos a ir a la raíz, la fuente de energía, vamos a revisarlo primero, si está entrando energía, para poder saber dónde está el problema. Así que la raíz es Israel. Le guste a quien le guste, ¿sí? A muchos no le gusta, pero mi hermano, es Israel la raíz. Eso no puede cambiar, porque tu pastor te lo diga, no va a cambiar tampoco. Entonces, si no amamos Israel, la palabra es bien clara, ¿sí? Todo el que te bendice, lo bendeciré, todo el que te maldijere, lo maldijiré, ¿sí? Será maldito, ¿sí? Entonces, son promesas, esas son promesas, ¿sí? No lo que dicen los profetas falsos hoy en día. Las promesas son las que están en la palabra. Y si no está en la palabra, no es una promesa. Así de simple. Entonces, como decíamos entonces recién, la Biblia hacia el latín, la primera traducción fue en el año 345 al 420 por Jerónimo, ¿sí? Esta versión fue conocida como la Vulgata, ¿sí? Es una versión oficial del catolicismo romano. Vean ustedes de dónde viene, cuál es el origen de todo lo que hoy conocemos. Nosotros tenemos un conocimiento basado en el catolicismo. De hecho, aún así, habiendo sido conocedores y habiendo llegado a los pies del Señor a través del cristianismo, ¿sí? Aún así estábamos basándonos en un fundamento católico, apostólico romano, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando. Hay que saber diferenciar, ¿sí? Para escuchar esto y para entenderlo hay que tener sabiduría. Hay que saber entender y separar lo que tiene que ver con la palabra y lo que tiene que ver con la doctrina del hombre, ¿sí? Tenemos que poder separar esas cosas. Por eso siempre vamos a marcar nosotros, vamos a estar mencionando la importancia de que nos basemos en la escritura, ¿sí? Dudas que tengamos, alguna confirmación respecto a algo que hemos oído de un profeta, de un pastor, de un líder, de un mentor, de un maestro, alguna duda cualquiera que hayamos oído de quien nos debe guiar, de quien nos debe pastorear, lo debemos confirmar con la palabra, no con otro pastor, no con el hermano que lee un poco más la Biblia que yo. No porque él es mi líder de discipulado, entonces yo tengo que ir a él porque estoy bajo autoridad. A ver, la Biblia es el primer recurso, la escritura es el primer recurso al que debemos ir, ¿sí? Es la palabra, ¿sí? Que es la Torá, la verdad, la palabra viva que es Yeshua, es nuestro primer recurso. Siempre la palabra va a ser nuestro recurso. El hombre tiene sus propias doctrinas. El hombre, sí, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿sí? Pone esa confianza, pone su fe, pone su... ¿sí? No, a ver, la palabra por algo menciona ese pasaje, ¿sí? Entonces, nosotros vemos en la escritura, en Jeremías 17:5, ¿no? Lo que significa, lo que representa ese pasaje. Entonces, la palabra no está el versículo por casualidad, ¿sí? Dice, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. ¿Qué significa que hace de la carne su fortaleza? Que su misma humanidad, ¿sí? Es más importante que la palabra del Eterno, que Yeshua mismo, que Yahweh mismo y lo que estableció en su escritura. Hoy muchos están haciendo eso, muchísimas personas que estaban firmes doctrinalmente estaban firmes, muchísimas personas se están volcando a fábulas. Entonces,
está viendo en este tiempo, estamos viviendo un periodo en donde hay una desviación impresionante de parte de quienes eran fieles y estaban firmes en la verdad. ¿Sí? Pero bueno, vamos a continuar entonces. Hablando sobre Jerónimo, ¿no? Como habíamos hablado ya, y esta persona enseñaba a los judíos que eran incapaces de entender las escrituras y que debían ser duramente perseguidos y forzados a confesar la verdadera fe, ¿sí? Fíjense que también a partir de este periodo empieza a mostrarse, ¿sí? O a traer convencimiento hacia los mismos creyentes, hacia los mismos integrantes de la iglesia. Hablamos obviamente de la iglesia católica para empezar, obviamente que fue eso transferido al cristianismo rápidamente para poder corromper rápidamente el cristianismo, porque si no, no era posible. Es en ese periodo de silencio fue el periodo ideal que Satanás utilizó para traer confusión hasta el día de hoy, confusión tremenda por la cual muchos no aceptan su identidad, ¿sí? Entonces vemos que dice que esta verdadera fe, entre comillas, hacía referencia a esa doctrina de odio, antisemitismo, ¿sí? Rechazo a Israel, rechazo al pueblo judío, a eso se refiere. Entonces vemos que Jerónimo fue un contribuyente a la idea de establecer el reino espiritual del Mashiach por medio del imperio y por medio de la iglesia. ¿Qué es lo que hoy pasa entonces en ese caso? ¿Qué es lo que predica o lo que digamos a cualquier medio, cualquier forma la iglesia católica hoy busca hacer, sobre todo en este tiempo de división del mismo cuerpo del Mashiach, del mismo cuerpo de Yeshua, ¿sí? Hablamos división entre los mismos cristianos, división entre los mismos... bueno, hoy hay un rechazo tremendo a quien quiere conocer su identidad, saber que somos Efraín, ¿sí? Que somos casa de José, ¿sí? La casa de José, ¿sí? Sabemos que somos parte de Israel, somos israelitas injertados, y eso implica que debe haber un cambio en nuestra forma de relacionarnos con el Padre, con Yahweh. Que conocer nuestra identidad implica mayor compromiso y responsabilidad con la palabra. Y eso es lo que muchos hoy no quieren hacer. No quieren comprometerse con la palabra, no quieren comprometerse con la verdad, ¿sí? Conocer la verdad implica cambiar muchas cosas. Cambiar por sobre todas las cosas, por sobre todo cambiar el modo en que se movían dentro de una religión, ¿sí? El modo en que avanzaban en el conocimiento de la palabra, pero con doctrina de hombre, no doctrina bíblica, escritural, no la palabra misma, ¿sí? Entonces, todo este mensaje, sí, que estamos haciendo, por sobre todas las cosas, más allá del contexto histórico que representó el periodo intertestamentario, ¿sí? Ese tiempo de silencio, más allá de eso, tiene que ver con una cuestión de que podamos entender lo peligroso que es este tiempo para todos, ¿sí? No es algo fácil, no es sencillo de entender, quizás ya de por sí hoy el pueblo, vamos a decirlo de esa manera, porque todos los que son parte de la iglesia, ¿sí? Sin darse cuenta de su identidad, sin estar todavía al tanto de que son casa de Israel, ¿sí? Más allá de que no reconozcan aún su identidad porque han sido engañados durante años y años, ¿sí? 20, 30 años, 40 años, 50 años de ministerio, y han sido engañados, sí, pero ¿qué pasa? Fue necesario que eso sucediera. ¿Por qué? Porque hoy se está separando el trigo de la cizaña. Hoy está habiendo una separación de lo verdadero, quien quiere conocer su identidad y quien se va a comprometer con esa verdad, aunque represente cambios, ¿sí? Y esos cambios, digo cambio entre comillas, porque Yeshua fue muy claro cuando dijo: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. La ley, hablamos de la Torá, ¿sí? Mal traducido, mal interpretado y mal entendido por sobre todas las cosas, y utilizada esa palabra ley para levantar odio hacia Israel, hacia el pueblo judío, como explicábamos con estas dos personas, estos dos obispos que se ocuparon de traer toda esa división y esa confusión, ¿sí? Doctrinal. Se utilizó esa palabra ley para
desechar, para quien hablase de ley, estuviese hablando de desechar la gracia que Yeshua trajo. Y no es así. Hablamos de ley, hablamos de Torá. La Torá son instrucciones que Yahweh nos da para que seamos bendecidos, estemos en sanidad, estemos sanos, ¿sí? Haya bendición, obviamente, de nuestras vidas, que no ningún mal caiga. Las promesas que encontramos en Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, en la palabra en general, hay promesas, pero las recibimos cuando caminamos en obediencia, caminamos según la Torá, las instrucciones. ¿Sí? Este es el mensaje que queríamos hacer. ¿Sí? Yahweh les bendiga, esperamos que lo disfruten, que lo puedan primeramente confirmar con el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo sea confirmando estas palabras, para que ustedes puedan entender que la palabra es una sola. ¿Sí? Estamos ahora en un tiempo difícil, peligroso, tiempos apocalípticos finales, tiempos en donde las señales las vemos a granel cumpliéndose, y eso va a ser, esa es la gran señal para el pueblo de Yahweh, esa es la gran señal de que, para que los hijos se preparen, ¿sí? La gran tribulación, los tiempos apocalípticos, tiempos de principio de dolores y demás, son para que el pueblo de Yahweh, para que el pueblo, ¿sí?, que ama la verdad, que ama al Señor, que ama a Yeshua, se prepare, ¿sí? Eso significa, es preparación de la novia, porque el novio pronto viene, ¿sí? Yahweh les bendiga. Y bueno, los esperamos por el canal, ¿sí? Pasen, suscríbanse, ¿sí? Activen la campanita ahí para que puedan salir notificados, ¿sí? Sean avisados cada vez que subimos un video. Y bueno, vamos a estar entonces continuando con este estudio, con estos mensajes que son reveladores para nuestra vida, para que estemos alertas y que nadie os engañe, como decía y como dijo siempre, y nos va siempre a advertir a través de la palabra nuestro Señor Yeshua HaMashiach, ¿sí? Bendiciones para todos. Y que tengan una bendecida noche, ¿sí? Bendiciones a todos.